Saludos amigos de su programa Principalmente. En esta ocasión Principalmente se viste de gala presentándoles al magistrado juez suplente del Tribunal Superior Electoral Braulio Alcántara, con quien trataremos importantes temas sobre el registro civil dominicano y sobre las actas del Estado Civil. No se lo pierdan. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente es un programa que tiene como objetivo fundamental educar a toda la población en sentido general en una de las ramas sociales que más impactan en las actividades cotidianas de los seres humanos. Se trata del derecho. Hoy Principalmente tiene el privilegio de presentar a todos ustedes un eminente jurista dominicano con una larga trayectoria profesional y un ejercicio sistemático, tanto académico como profesional, en los tribunales de la República, y también un ejercicio y una larga experiencia en el aparato estatal. En largos años ejerció en todo lo que tiene que ver con el registro civil oficial del Estado Civil, que ocupó por varios años, pero también como responsable del registro civil de la Junta Central Electoral. Incluso ahora en la actualidad aún ocupa la función de magistrado juez suplente del Tribunal Superior Electoral. Se trata del doctor Braulio Alcántara, que además es un gran amigo nuestro por muchos años. La verdad es que el doctor Braulio Alcántara, que además, debo decir, tiene escritos sobre lo que ha sido el ejercicio y su trayectoria dentro del derecho, que son incluso tomados como referencia para académica en los diferentes cursos que se imparten en universidades de República Dominicana. Braulio, la verdad es que es un honor y un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Radamés. De todo lo que tú has dicho, lo más importante es la amistad. Eso sí, así eso es larga y perdurable por los años. Claro. Mira, Braulio, precisamente los amigos televidentes, nosotros hemos tratado de que este programa se convierta en una ventana abierta para la educación, la educación del derecho, porque en República Dominicana en los últimos años el derecho, sobre todo el estudio del derecho, ha tomado un auge inusitado. Así es. Ya incluso aquí se está hablando de que registrado como abogado en el colegio, inscrito en el colegio de abogados, hay más de 50.000 abogados. Y tenemos facultad de derechos en casi todas las provincias del país, las provincias importantes del país. Donde hay una universidad, ahí está la facultad de derecho. O sea que se ha creado el derecho ha creado una visibilidad increíble, y el que no es abogado, por lo menos pretende ser abogado. Claro. Y otros profesionales de otras áreas, médicos, ingenieros, arquitectos, contables, después que ejercen su carrera también estudian derecho. De manera que el derecho se ha popularizado
en República Dominicana. Y nosotros, a través de este programa, lo que tratamos es de difundir precisamente desde el punto de vista académico, conceptual y educativo el derecho. Tú, en tu ejercicio profesional, has tenido una larga y vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con los actos del Estado civil, que es un derecho usual y es un derecho fundamental porque es el que le da vida y el que le da personalidad jurídica al ser humano. Lo primero que una persona necesita para ser considerado como tal es un nombre, y para tener un nombre debe ser registrado en el registro civil, o sea, debe levantarse un acta de nacimiento. Entonces yo quiero que tú me lo expliques a los amigos televidentes, ¿en qué consiste primero ese acto del Estado civil, dónde tiene que ir y cuál es el alcance del mismo? Muy bien. Decir como en abono lo que tú acabas de apuntar, ya los clásicos franceses habían dicho o dijeron que el registro civil es como la sombra del cuerpo, son, digamos, un elemento que no se puede separar de la persona. Y si en la vida hay algo que está vinculado consuetudinariamente a la persona, es justamente el acto civil. ¿Por qué? Porque es, digamos, la manera de representar el estado jurídico de una persona física en un momento determinado de su vida. Entonces, digamos que el acto del Estado civil o los actos del Estado civil se resumen, para decirlo en pocas palabras, en elementos que acompañan al individuo desde su concepción hasta su muerte. Y más allá inclusive de la muerte. Entonces, ¿en qué consiste los actos del Estado civil? En, digamos, un concepto, digamos, sencillo, en registrar los actos y los hechos vitales de las personas, digamos, para darle vida jurídica al individuo. Yo he sostenido que la persona física tenemos dos ejes importantes en la vida, que es el nacimiento, digamos, el acto vital de nacer, y también lo que es el acto jurídico de nacer. Y es cuando justamente la persona es registrada en el libro, para decirlo en un lenguaje que lo entienda el pueblo, en el libro donde debe circunstanciarse el hecho del nacimiento. Decía que tenemos la persona física, digamos, se resume en dos actos vitales, que es el nacimiento y es el fallecimiento. Pero además de esos, digamos, hechos vitales, existen los actos del Estado civil, que, digamos, son el matrimonio, el divorcio, el reconocimiento. Digamos que en estas cinco figuras jurídicas se resume la situación jurídica de una persona en un momento determinado, que son individuales en el sentido de que cada persona tiene una situación jurídica determinada que es consustancial a ella misma. Es indelegable porque tú no puedes delegar tu estado civil, tu estado legal, y a pesar de tener tanto, digamos, significación para la persona, no está en el mercado. Es decir, que tú no puedes negociar, tú no puedes traspasar, tú no puedes enajenar tu estado civil. De modo pues que en ese sentido, en general, las personas no aquilatan la importancia del estado civil y de los actos del estado civil hasta el momento en que realmente necesitan hacer algún tipo, digamos, de negocio jurídico que tenga que ver con la persona. Pero evidentemente el que no está registrado jurídicamente no existe, y por consiguiente es lo que, digamos, civilmente, jurídicamente realmente no existe. De modo pues que, partiendo de eso, el individuo,
la persona física, reiterando, su razón jurídica de ser está digamos, sintetizada en los actos del Estado civil. Magistrado, es muy interesante esto que usted dice porque posiblemente uno sumergido en la juridicidad de esos actos no se detiene a analizar que esos papeles, esos registros, constituyen el ser de una persona. Así es. Uno sin un acta de nacimiento puede ser una persona desde el punto de vista natural, religioso, biológico, pero uno para el Estado todavía no existe. Y si uno no registra una muerte, uno todavía no se ha muerto, y para el Estado y para muchas otras personas será importante entender que determinado ser humano ya no se encuentra vivo. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el estado de las actas del Estado civil actualmente? ¿Cuál es el estado del registro civil desde el punto de vista de la practicidad y de los cambios tecnológicos que han habido, tomando en cuenta que son actas que datan de siglos? Porque desde hace muchos siglos que se ha previsto que los seres humanos debemos ser registrados al nacer, registrados al fallecer, que los matrimonios y los divorcios debe haber una constancia legal en el registro del Estado para saber quién está casado, quién no está casado, quién está vivo, quién está muerto. Y siendo el registro civil una figura tan antigua, y nosotros estando en una situación de globalización donde los últimos 50, 60 años el mundo se ha revolucionado con una gran cantidad de tecnologías de la información y ha modernizado sus sistemas, no solamente jurídicos, sino también los sistemas económicos, políticos, sociales, culturales. Ha habido una transformación en el mundo. Entonces, cuando estamos hablando de actas y de un sistema tan antiguo, en un mundo tan moderno y tan cambiado a lo que era al momento del surgimiento de estas actas, me gustaría saber su opinión con relación a posiblemente una crítica o su percepción del estado actual del sistema de registro civil y de las actas del Estado civil. Muy bien. Como estamos hablando de acta y de actos, quisiera aclarar o reforzar para los que nos están viendo y escuchando, que una cosa son los actos y otra cosa son las actas. Es decir, los actos son, digamos, los hechos o los actos jurídicos que hace la persona, y las actas, digamos, es el soporte material, para decirlo de alguna manera, en que se registran esos actos. Entonces, en cuanto a la pregunta, digamos, lo que tiene que ver con las actas, donde están contenidos los actos, yo diría que el registro civil se encuentra en una buena situación actualmente. Si hacemos una mirada retrospectiva sobre lo que fue el registro civil en años recientes, donde prácticamente las oficialías eran un almacén de papeles, donde se prestaba a todo tipo de tráfico y a todo tipo de manejos indebidos, el estado actual, y a propósito de usar la tecnología, evidentemente que podemos decir que nos podemos ufanar actualmente del estado jurídico, del estado físico de las actas del Estado civil. Hay que reconocer que la Junta Central Electoral en los últimos años, y decir que ha sido, digamos, un camino que se emprendió del año 1996-97, digamos, introduciendo la tecnología al registro civil, estamos en una situación muy favorable. Prácticamente el registro civil está todo automatizado. Tú puedes pedir un acta de nacimiento de Pedernales y sacarla aquí o tenerla aquí en Santo Domingo, y como también fuera del país, de manera que son ganancias que ha tenido el registro civil. Prácticamente hay más de 14 millones de documentos digitalizados. Evidentemente al país le ha costado eso, pero ha valido la pena. De manera que, haciendo una comparación
de la situación, digamos, 10 o 15 años atrás con la situación actual, yo diría que, reitero, podemos ufanarnos de registro. Claro, es una labor perfectible, hay que seguir avanzando. El registro civil todavía tiene falencia, sobre todo lo que tiene que ver con las declaraciones tardías de aquella persona que no están declaradas y que, como usted mismo ha apuntado, son personas que existen desde el punto de vista natural, pero desde el punto de vista jurídico no pueden hacer ningún acto de la vida civil, de la vida jurídica. Pero además, para el Estado, para trazar política pública, no existen. Pero reiteramos que aquella grande falencia, aquellos fallos que se prestaba a muchísimos manejos indebidos, ha sido en su mayoría conjurado por las autoridades correspondientes, en este caso la Junta Central Electoral, que es, digamos, la que tiene en su función la administración del registro civil a nivel nacional y todo lo que tiene que ver con el servicio de registro civil de todos los dominicanos e inclusive de extranjeros que nacen en el país. Braulio, para que los amigos televidentes entiendan, cuando nace un niño, que ya mayoritariamente los niños nacen en centros hospitalarios, llámese en hospitales públicos o en clínicas privadas, creo que es muy excepcional. Ya sería el caso en que un niño nazca con una partera. Sería muy excepcional. Claro que sí. Pero vamos a poner que todos nacen en clínicas o en hospitales. El hospital donde se produce el nacimiento, o la clínica donde se produce el nacimiento, tiene que expedir algún tipo de constancia de que ese niño nació en ese hospital para luego, entonces, los padres del niño, con sus documentos respectivos, proceder a ir ante el oficial del Estado Civil a declararlo. Bueno, en este caso, digamos que hay dos grupos de hospitales. Están los hospitales donde hay delegaciones de la Junta Central Electoral o de las oficialías, que en estos casos el niño que nace ahí debe salir declarado desde el mismo hospital. Es decir, que una dependencia del hospital tiene una delegación de oficialía de Estado Civil. Tengo entendido que en este momento hay un programa con la UNICEF y la Junta Central Electoral donde hay 29 hospitales, donde hay delegaciones de oficialía de Estado Civil, de modo que no hay ninguna razón para que un niño que nazca en un hospital de eso no obtenga su acta de nacimiento antes de darle el alta a la madre. Y entonces existe el otro grupo, que será el minoritario, donde no existen las delegaciones, y en ese caso el hospital tiene que dar la constancia de nacido vivo para que la madre o el padre se apersone a la oficialía correspondiente, de acuerdo al nacimiento, a declarar la criatura, en este caso el niño o la niña. Este programa que se inició en el 97 en la maternidad de la Altagracia, qué bueno poner de presente que nosotros tenemos dos grandes centros de alumbramiento, que es la maternidad de la Altagracia y la maternidad de Los Minas. Ahí se concentra la mayoría de las mujeres o de las señoras parturientas de toda la geografía del país. Por eso, digamos, la oficialía de la segunda circunscripción es, digamos, la más robusta en cuanto a la cantidad de actos que están allí registrados, porque los nacimientos se registran en la oficialía de conformidad al lugar de nacimiento. Pero justamente con la finalidad de conjurar el problema de las declaraciones tardías y de evitar el subregistro, la Junta, ya sea con el Banco Mundial y en este caso ahora con UNICEF, están, digamos, implementando para que los niños que nacen en esos hospitales obtengan de ahí su nacimiento, su certificado de nacimiento, y no pueden o no podrán salir. Las madres no pueden dar estado de alta sin que previamente hayan declarado el niño después de este haber nacido. Después de la automatización, si se quiere, y modernización del registro civil, es cierto que
el niño que se declara, por ejemplo, en este momento, ya sale con un número, con su número de cédula. Un número único. Un número único que sería en el futuro su número de cédula. Se lo va a perseguir. En todos se supone, la ley establece que el número que se le otorgue a la criatura que nace es el número oficial para todo su documento. No solamente el de cédula debía ser, pues, sino para pasaporte, para una licencia y para cualquier documento oficial de identificación. Pero sí, ese número es el número único que deberá tener para toda su vida como número de cédula. Y esos números en cuestión de dígitos están compatibilizados con las numeraciones actuales que nosotros poseemos como cédula. Correcto. O sea, tienen la misma numeración y la misma cantidad de dígitos. Sí, la misma secuencia numérica. Va a suceder lo mismo con una persona menor de edad que ahora obtenga una cédula. El que tiene 16 años o 15 años cumplidos puede inscribirse en la cédula y se le pide su cédula de menor de edad. Obviamente a esa persona se le asigna un número que ya lo va a hacer para toda su vida y cuando cumple la mayoría de edad, entonces es mudado o trasladado del padrón general, o no del padrón, sino de la lista general de los inscritos y se lleva al padrón entonces de electores, es decir, de personas que tienen derecho al sufragio. De manera que lo mismo sucederá con estos casos de los niños que se le atribuye ahora su número único. Igual, cuando cumpla los 18 años, ese número entonces será mudado al padrón o la lista definitiva de electores. Pero mientras tanto tiene su identidad para toda su vida. Bien, vamos a aprovechar, Braulio, para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de su vida. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de nuestro amigo, el profesor Braulio Alcántara. Braulio, la verdad es que este, como decíamos, es un tema de derecho usual, un derecho que la gente vive a diario y que tiene una trascendencia inimaginable para lo que es el desenvolvimiento de la vida de ese individuo, como tú decías, desde que nace hasta que muere, y que lo impacta en todos los actos de su vida. Antes, yo no sé si ahora, se producían muchos errores a la hora de una declaración de un niño. Sucedía que el nombre era escrito con falta de ortografía, entonces eso se reflejaba luego en la expedición del acta de nacimiento, o incluso se confundían los apellidos. A veces salía que usted se llama José Antonio Durán Martínez y le ponían José Antonio Martínez Durán. Es decir, primero el nombre de la madre y luego el nombre del padre, y eso le traía una dificultad. Pero eso se produce o se producía con mucha frecuencia, con enorme frecuencia. No sé, todavía seguro se seguirá produciendo. Para eso le traía una serie de dificultades a esa persona, fuera para inscribirse en la escuela, o se lograba inscribir en la escuela así, como el primero con el nombre de la mamá de primero y el papá de segundo. Se inscribía en la escuela. Luego el muchacho se hacía bachiller, de ahí va a la universidad y hasta profesional. Claro. Tenía un título universitario. Pero espérate, entonces tú no eres hijo de tu papá. Con la inversión de los apellidos. Con la inversión de los apellidos. Ahora, todo eso le traía el inconveniente para regularizar eso. Tenía que hacer un procedimiento de rectificación de todos esos actos. Primero el acta de nacimiento, para poner el apellido correcto donde iba. Luego el título de bachiller, para poner el título, y luego el título universitario. ¿Cómo era ese proceso? Bueno,
Lo cierto es que el registro civil es una amalgama de situaciones. Hay que agregarle a eso que tú dices, del título y eso, que muchas veces, si esa persona se había casado y tenía hijos también, eso impacta a los hijos. Y entonces había que hacer modificaciones en todo, o hay que hacerlas, Sí. porque todavía eso no se ha, subsanado en sentido general. Evidentemente que eso ha disminuido porque las oficialías están coexistiendo, la inscripción en el libro, que es lo que la ley dice, y habla del libro registro, y la parte automatizada. Entonces, cuando una persona, un padre o una madre, va a declarar el niño, primero se escribe en la parte automatizada, se le lee y se le pone a leer la hoja a la persona y luego entonces se transcribe en el libro. De modo que esos errores han ido, disminuyendo. Pero estamos hablando, como dijo el doctor ahorita, estamos hablando de un registro que tiene casi 200 años y ahora tenemos apenas 15 o 20 años, en una situación moderna. De manera que todos esos errores todavía están en su gran mayoría en el registro civil, que resaltan cuando la persona necesita un documento para resolverlo. Y muchas veces, mucho más grave todavía, es que un ciudadano cualquiera comparece junto con otro, con una señora, a hacer una declaración y resulta que lo imputan como el padre de esa criatura. Entonces no solamente es un problema de rectificación, sino que también eso trae como consecuencia una demanda en negación de paternidad, en fin, todo lo que tiene que ver con los problemas implicados en eso. Evidentemente que, reitero, esos errores están en camino de irse resolviendo y se han disminuido. Y yo espero que en unos años nosotros tengamos un registro civil perfecto, o más o menos perfecto, pero que ese tipo de errores, por el hecho de que, primero, en las oficialías se tenían como, una oficina de última categoría donde se nombraba a cualquier persona y evidentemente incluso analfabeta, que no sabían escribir, y eso realmente trajo como consecuencia todos los errores que todavía tiene el registro civil, pero que se está en la ruta de minimizarlo y de resolverlo. Doctor, hace un rato hablábamos sobre usted nos explicaba bastante bien sobre la disposición de algunas especies de estafeta o locales de las oficialías civiles o la Junta Central Electoral en distintos hospitales del país para poder hacer los registros de nacimiento de las criaturas que llegaban en esos centros de sanidad. Y me surge una duda, porque son casos que se han producido y me gustaría saber cuál sería el procedimiento cuando en esos centros hospitalarios que poseen esos locales del registro civil se registra a la criatura que nace, pero adicionalmente, quizás por desconocimiento o por falta de comunicación entre los padres lo registran en otra oficialía civil. Digamos, en un caso práctico que viene una persona de Valverde Mao, da a luz aquí en uno de los hospitales que poseen una extensión de la Junta Central Electoral o de una oficialía civil, registran al niño de manera automática como lo hacen con todos los nacientes y cuando llegan a su provincia vuelven a registrar al niño y hay una duplicidad en el acta de nacimiento que afecta a la misma persona, en ese caso no la beneficia porque ya hay una controversia jurídica donde se afecta a una persona con dos actas de nacimiento, los mismos padres, el mismo niño, la misma fecha, pero tenemos dos lugares distintos y dos registros distintos para la misma persona. ¿Cuál es la solución para ese tipo de casos? Sí, evidentemente eso ocurre. No solamente por el hecho de que un niño se registre aquí donde nació y luego en Bonao, se puede dar por N situaciones y se ha dado. A veces un niño es declarado con un error, como ha dicho el doctor Radamés. Entonces, cuando las personas se dan cuenta que tienen error, muchas veces recurren a declararlo de nuevo.
De manera que la persona entonces tiene doble registro. ¿Cuál es la solución a eso? Y cuando se han presentado, bueno, como el acta de nacimiento y que todos los actos del Estado civil es indivisible, es único, no puede una persona tener legalmente dos partidas de nacimiento. Entonces viene un proceso de nulidad de una del acta. En este caso, siempre lo que se toma, digamos, para anular es la última declaración que se hizo, porque la primera, si en caso que tenga un error, lo que hay que es rectificarla y llevarla al punto en que satisfaga la situación jurídica del declarado. De modo que eso ocurre y ha ocurrido, y en el caso, digamos, que usted expone de una persona, sí puede suceder también. Muchas veces por desconocimiento, otras veces tal vez por comodidad, una persona, una madre parturienta que viene de la frontera a dar a luz aquí en la maternidad de Altagracia, como la ley establece que el registro del nacimiento es por el lugar del nacimiento, no por el domicilio de los padres, alguien se puede sentir tentado, digo, yo no voy a ir a la capital a buscar un acta de nacimiento, entonces la pueden registrar o la registran indebidamente nuevamente. Naturalmente, la situación de la automatización, ya eso resuelve el problema de la distancia, porque aún usted donde quiera que esté puede obtener un acta de nacimiento aunque esté registrada en un lugar distinto donde usted se encuentra en un momento determinado. Pero reiterando, la solución jurídica a eso es una demanda de nulidad de una del acta de nacimiento por duplicidad. Y me gustaría también aprovechar la ocasión para preguntarle, este famoso tema de que siempre es el papá o es un hombre el que tiene que ir a registrar, ¿es un tema ya superado en el registro dominicano? ¿Sigue siendo así? Antes quizás la madre soltera o la madre que el padre no quería hacerse responsable de la criatura tenía que buscar un hombre de su familia que tuviera que ir a registrar al niño. ¿Cuál es la situación actual de este tema? Sí, eso digamos ha sido una situación que la ley nunca contempló eso, de que la madre no podía o no puede declarar. Naturalmente, situaciones de hecho, en tiempos antiguos o pasados, los oficiales de Estado civil no dejaban que una madre declarara a su hijo. Pero claro que eso no hay ningún impedimento. O sea, primero, ¿cuáles son los requisitos para declarar un niño? Primero, la constancia del nacido vivo o, como ha dicho el doctor Radamés, en el caso de que nazca en la casa, con la partera, una declaración del alcalde pedáneo o una declaración jurada de testigo. Si ella no es casada, o si no son casados los padres, la madre puede ir a declarar a su hijo y no hay ningún impedimento. Lo único que lo va a declarar como hijo natural de ella. Ahora, si son casados, ella con su acta de matrimonio va y lo declara a nombre de los dos, porque como todos sabemos, la presunción de paternidad se supone del hijo del matrimonio. En el caso del padre, él puede declarar el hijo juntamente con la madre o solo. Y en este caso, lo declara a nombre de él y de su madre. De manera pues que no hay ningún impedimento. La ley no establece contrario a nada de eso, de que la madre soltera pueda declarar su hijo y atribuirle su apellido sin que el padre deba ir. Naturalmente, lo correcto, lo deseable, es que el padre comparezca junto con la madre a declarar su hijo. Pero si por algún impedimento no puede, no es un óbice para no declararle al niño por la madre. Luego sí, el padre puede presentarse y hacer el reconocimiento posterior a la declaración de nacimiento. No hay ningún impedimento sobre eso. Bueno, vamos a pasar ya a otro acto del Estado civil. Para concluir, por ejemplo, ya arrancamos con el nacimiento. Viene otro acto que también es importante e inevitable después que usted nace, que es el acta de defunción. Se supone que una persona muere, sea en una clínica o en un hospital, pero también esa persona, cualquiera, puede morir en su casa. Ya. Si muere en el hospital levanta un acta que murió por X situación. Ahora, si muere en su casa, el asunto es diferente. ¿Cómo se registraría y cómo las personas solicitarían esa acta
de defunción ante el oficial del Estado Civil. Bueno, igual que en el caso del acta de nacimiento, ya decíamos que la persona física tiene, digamos, dos hechos vitales, que es el hecho de nacer y el hecho inevitable, como ustedes habían apuntado, que es la muerte. Y esa muerte, por los efectos jurídicos que tiene, pues requiere de ser registrada. Y el acta que se obtiene de ese registro es la llamada acta de defunción. Si la persona ha fallecido en la casa o en cualquier lugar, pues existe el procedimiento de hacer la contactación de ese fallecimiento y levantar una declaración, ya sea de un alcalde, ya sea de un médico legista, y eso sirve para comparecer ante la oficialía correspondiente y registrar el fallecimiento de esta persona. De modo que, igual que en el acta de nacimiento, también hay un plazo para registrarla de manera oportuna, porque todos los actos, digamos, de la vida civil, en este caso el nacimiento y la defunción, tienen que registrarse en un periodo determinado para que sea oportuna. No quiere decir que no se pueda hacer después, pero está sometida a otro régimen que agrava más la situación. En el caso de la defunción, la ley establece unas 24 horas a partir del fallecimiento, aunque la Junta, tengo entendido, tomó una resolución que extiende eso a 72 horas, sobre todo si mueren el fin de semana, porque una de las razones de que hay subregistro en la defunción, el corto tiempo que establece la ley. 24 horas es muy poco tiempo. Para una persona que muere, los familiares no están en eso, en registrar, sino en otros asuntos. Generalmente un extraño que se interesa por hacer el registro de la defunción. Sí. Magistrado, hay un tema muy peculiar y es que las actas de nacimiento son actas felices, el acta de defunción es un acta triste. Así es. A menos que las personas que se vayan a beneficiar de ella la celebren, porque a veces hay personas que dejan una cantidad de bienes que no es tan triste el acta a fin de cuentas. Sí. Pero más allá del chiste, quisiera preguntarle, en el caso de las rectificaciones, y me gustaría aquí ver cómo opera la rectificación administrativa con la rectificación judicial que conlleva una controversia en los tribunales. En el acta de nacimiento, evidentemente los padres o tutores del menor son quienes procuran la rectificación del acta del estado civil de nacimiento o la persona cuando alcanza la mayoría de edad. En el caso de la persona que fallece, si es necesaria una rectificación de esa acta por un tema de una herencia o por un tema de paternidad, por cualquier motivo que fuere, ¿quiénes son las personas que tienen legitimación para poder llevar ese proceso de rectificación, sea por lo administrativo o por lo jurisdiccional? ¿Y cómo sería, a grosso modo, ese procedimiento para poder obtener la rectificación del acta de función? Bien, en cuanto a quién debe llevarla, cualquier persona con interés. En este caso, un hijo, la esposa, los padres, en fin, cualquiera de ellos puede someter una acción de rectificación del acta de defunción. Inclusive el procurador fiscal también puede, por asunto, digamos, de cualquier situación de su interés, puede adelantar, puede gestionar la rectificación de cualquier acta del estado civil. Ahora, desde el punto de vista procesal, como ustedes saben, después de la ley 2911, la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, las rectificaciones son llevadas ante el Tribunal Superior Electoral. De manera que todo interesado en rectificar un acta tiene que dirigirse al Tribunal Superior Electoral mediante instancia para rectificar o corregir el acta, ya sea de defunción o de cualquier tipo de documento del Estado Civil. Claro, precisamente, ahora que tú introduces el tema, se plantea cierta polémica entre los abogados con relación a esa facultad que le otorga la ley que crea el Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Superior Electoral para dar la potestad de poder rectificar las diferentes actas del Estado Civil. Sí.
Y lo que se plantea es que esto dificulta el acceso que puedan tener los ciudadanos a obtener una rectificación de cualquier acto del Estado civil con la dinámica y con la prontitud que ellos lo quisieran tener, y quizá hasta desde el punto de vista de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque antes de la ley, un ciudadano de Elías Piña, que está distante de la capital, podía ir al tribunal de primera instancia de su pueblo y solicitar esa rectificación ante ese tribunal, lo mismo que uno de Dajabón, lo mismo que uno de Higüey, pero ahora no. Ahora, si ese ciudadano tiene y se le presenta esa dificultad de que tiene un problema y necesita las rectificaciones, tiene que venir aquí a la capital. Ya. Entonces, como que tiene cierta lógica. No es que el Tribunal Superior Electoral no pueda hacerlo, pero yo creo que debiera mantenerse la disposición de que los tribunales ordinarios de los diferentes pueblos, incluso por razones de accesibilidad a justicia, le den la oportunidad al ciudadano de, si quiere hacerlo ahí, que lo hagan ahí. Y el que quiera venir al Tribunal Superior Electoral, pues también que lo haga. Ya. No sé cuál es tu punto de vista. Bueno, evidentemente que antes de la disposición de la ley 2911 existían 65 salas en todo el país, o más, digamos, que hacían las rectificaciones, lo que significa que el servicio estaba más cerca de las personas. Al concentrarlo en el Tribunal Superior Electoral, evidentemente, hay que reconocer que desde el punto de vista, digamos, de esa accesibilidad hay cierta dificultad. Sin embargo, yo creo que eso se puede resolver. De hecho, nosotros le hicimos una propuesta al Tribunal Superior Electoral de manera pues de que eso se pueda desconcentrar. No podemos perder de vista que las juntas electorales están en todos los municipios y que igualmente tienen una relación jurídica con el Tribunal Superior Electoral desde el punto de vista contencioso. Y yo creo que se puede pensar en un mecanismo de modo pues que las juntas electorales tengan algún tipo de vinculación en esas rectificaciones en coordinación con el Tribunal Superior Electoral para evitar, las personas no tienen que viajar aquí porque se puede depositar en las juntas electorales, se pueden depositar. Sí, el expediente viaja aquí a la capital, lo cual yo creo que si se puede implementar un mecanismo de modo puede que se haga más expedita la situación, me parece que el tribunal puede mejorar eso. Y digamos es una mirada un poco, si se quiere, autocrítica, porque de alguna manera uno es parte también del tribunal, pero creo que hay que buscarle una solución más ágil a esa situación. Sí, de accesibilidad. De accesibilidad. No obstante, debo decir que en el tribunal hay más de 10.000 expedientes resueltos que las personas, después que lo introducen, no van a buscar. La razón sería un dato de investigación, ¿por qué? Pero hay más de 10.000 sentencias de rectificaciones resueltas que las personas no las recogen. No las recogen. Mientras, naturalmente, hay otros que realmente, por asunto de movilidad, no la han obtenido. Eso es entendible. Y yo pienso que el tribunal, en los próximos días, en los próximos tiempos, va a abocarse a ver algún tipo de facilidad, de modo de que se pueda descentralizar, digamos, la gestión en ese sentido. Sí, porque era lo que planteábamos. La gente, sobre todo la justicia, lo que debe facilitarle la accesibilidad a la gente, y es lo que te digo, quizás muchas de esas decisiones que ha adoptado el Tribunal Superior Electoral, la persona no la han podido retirar por un problema a lo mejor que es una persona del interior y que a veces tal vez no tiene el pasaje, no dispone de la economía, de los recursos económicos para trasladarse al tribunal a retirar eso. Sí. Y mucho menos los recursos económicos para disponer de los servicios de un profesional del derecho. Correcto. O sea, yo creo que ahora en estos tiempos modernos lo ideal es facilitarle
a la gente. Definitivamente. El acceso. No quiero decir con ello que la decisión de que sea el Tribunal Superior Electoral, yo me parece que en el sentido es bueno, pero incluso sería partícipe de la idea que tú planteaste de que se haga una especie de acuerdo con las juntas municipales electorales que están en todo el país, claro, en todos los municipios del país, incluso más que los tribunales. Claro, claro. Porque hay gran cantidad de municipios que no tienen tribunales, sin embargo sí tienen una junta municipal electoral. Yo creo que esta pudiera ser una solución y acercaría mucho más a la gente este servicio tan importante y que impacta tanto, claro, claro, en el ser humano. Claro, debo decir de que, porque hablamos de rectificación, pero también están las rectificaciones. Sí. En este caso, están en los tribunales, que igual hay que buscarle un mecanismo de agilidad, porque aún en los tribunales hay retardo en eso de las ratificaciones. Correcto. Bien, vamos a aprovechar, Braulio, para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a hablar sobre otros temas relacionados con Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del profesor Braulio Alcántara. Braulio, bueno, la verdad que el tiempo vuela, sí, en estos temas. Mira, hay otro acto del Estado Civil que no podemos, que tenemos que vincularlo, son dos: el acto del matrimonio y el acto del divorcio. Es como el nacimiento y la muerte, es como el acta de nacimiento y el acta de defunción. El matrimonio es el nacimiento, vamos a decir, del amor. La gente se casan por amor. Nace el amor, se casan. Pero también viene el otro acto, que es el divorcio. Muere el amor, se divorcia. O sea, en una, el acta de nacimiento, nace el niño; en otra, el lamentable e indefectible acto de la muerte, porque nadie se salva de la muerte. Entonces, en el matrimonio se da la misma duplicidad. Nace el amor con el matrimonio, muere el amor con el divorcio. Pero aquí no hay un acto feliz y un acto triste, aquí hay uno feliz y otro más feliz todavía. Depende, puede ser feliz para uno, porque también el divorcio, cuando hay uno de los dos que no quiere. Ahora, cuando los dos están de acuerdo, es un acto feliz para los dos. Incluso lo pueden hacer por mutuo consentimiento. El matrimonio, que es un acto, un contrato, que viene ya desde épocas inmemoriales, ha venido sufriendo transformación en la medida que la sociedad ha venido evolucionando. Hace 25, 30 años era insospechable pensar que se iba a producir matrimonio entre parejas de un mismo sexo. Entre parejas de un mismo sexo, pero ya no. Ya eso es un acto que se está convirtiendo prácticamente normal, sobre todo en muchos países. En Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia acaba de declarar la unión entre un hombre y una mujer, como entre un hombre y otro hombre, como un hecho legal, el matrimonio, la Suprema Corte. Lo mismo sucedió en México y casi en toda Europa. El matrimonio entre parejas del mismo sexo es un asunto prácticamente normal. Sin embargo, en República Dominicana, la Constitución establece
que el matrimonio es un acto entre un hombre y una mujer. Pero hay corrientes de pensamiento que dicen, pensamientos sobre todo jurídicos, que dicen que no, que aunque la Constitución diga eso, no prohíbe necesariamente que un hombre se case con otro hombre y una mujer se case con otra mujer. Ya. ¿Cuál es tu visión con relación a la evolución que está teniendo el asunto del matrimonio? Evidentemente que vivimos en una sociedad cada día más abierta y incluso cosas que nos sorprendían hoy no nos sorprenden. Y entonces en esa situación de poco espanto, que ya la gente se va acomodando y se va, pues algunos lectores, yo voy a decir lectores de la Constitución Dominicana, no voy a decir intérpretes, pero algunos lectores de la Constitución Dominicana, sobre todo en el artículo 55.3.4, sostienen que la Constitución no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque dice en esa parte que el Estado promoverá el matrimonio como base de la familia. Y tomando esa parte de promoverá, el hecho de promover una cosa no implica que hay una prohibición de la otra. Claro. Sin embargo, yo creo que en la parte principal de este artículo es bastante claro cuando dice que el matrimonio en República Dominicana debe ser o es entre un hombre y una mujer. De modo pues que independientemente de que algunos estemos no de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, habría que modificar la Constitución para que pueda aceptarse el matrimonio entre personas del mismo sexo desde el punto de vista legal. Yo creo que la Constitución, como se ha dicho y se interpreta, no debe interpretarse de manera aislada, sino de manera sistemática. Y si uno la interpreta sistemáticamente, yo sostengo que el matrimonio entre personas del mismo sexo en República Dominicana está legalmente prohibido, aunque socialmente se acepte. No, lo que dicen los que tienen posición contraria a eso es Braulio, que aunque la Constitución dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, en ninguno de sus articulados prohíbe, tampoco prohíbe ni exceptúa que puede ser entre parejas del mismo sexo. Es decir, dice, en principio, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, pero no establece posteriormente o después, no prohíbe de manera taxativa que puedan casarse parejas del mismo sexo. Bueno, si asumimos esa interpretación, también podríamos derivar que entonces el homicidio está permitido, porque el Código Penal no prohíbe el homicidio. El Código Penal lo que dice es que todo aquel, ¿verdad? Sí. Que voluntariamente mate a otro se hace reo de homicidio. Sí. De modo pues que no hay una taxativa diciendo se prohíbe matar, solamente el mandamiento de Dios que dice claro, no matarás. De modo pues que naturalmente es una posición que yo respeto, pero con la que no estoy de acuerdo y que creo que la Constitución es suficiente para decir lo que dice, y también la Ley 659, que regula los actos del Estado Civil, es clara también en cuanto a que el matrimonio es entre un hombre, en República Dominicana, entre un hombre y una mujer. De modo que en el estado actual del ordenamiento jurídico, yo pienso que el oficial de Estado Civil que hiciera un matrimonio entre un hombre y otro hombre, o entre una mujer, estaría violando la ley y no sería sostenible en el derecho interno. En Francia se produjo una gran polémica, estamos hablando de décadas, precisamente cuando se comenzó a hablar de las uniones entre parejas de un mismo sexo. Y los franceses resolvieron, como no estaba en la Constitución, lo resolvieron de manera muy inteligente. Y crearon lo que se llama el Pacto de Solidaridad, donde dos personas, los franceses son muy creativos, dos personas del mismo sexo van ante un notario público, un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, y expresan su voluntad de convivencia y sobre todo de compartir su vida
y eso se considera, no es matrimonio, Pero legalmente no es sí. matrimonio, pero tiene todos los efectos Claro. que produce el matrimonio. Como la Constitución francesa no lo contempla, ellos lo resolvieron por esa vía e incluso incorporaron el pacto de solidaridad en el Código Civil francés. sí, Entonces, eso se podría hacer porque eso se asimila, digamos, a una sociedad de hecho. Y dos personas pueden hacer una sociedad de hecho. Es decir, ya sería una sociedad de derecho en el sentido de que genera no, obligaciones. Sí, claro. Quiero decir una sociedad en el sentido de que ellos pueden contratar lo que entiendan y entonces se protegen en términos de bienes entre ellos mismos. genera. Pero volviendo al ordenamiento dominicano, podemos ver lo de la Constitución también desde otra perspectiva. No necesariamente la institución del matrimonio, la Constitución genera derecho al matrimonio, sino que la Constitución genera una institución jurídica que es el matrimonio. Correcto. O sea, no le estoy dando permiso a nadie de contraer matrimonio, estoy instituyendo el matrimonio y estoy diciendo que es entre un hombre y una mujer. Exacto. Entonces, al no generar derecho, tampoco tiene por qué prohibir nada. No le estoy prohibiendo a dos hombres o a dos mujeres que se casen porque no le estoy dando el derecho a un hombre y una mujer, sino que les estoy diciendo que esta institución existe, pero existe para el hombre y para la mujer y viceversa. Y en ese sentido, antes de cerrar, me gustaría ver brevemente, doctor, cómo está en República Dominicana el tan debatido tema del matrimonio al vapor, sobre todo porque hace unos cuantos meses se aprobó la ley de derecho internacional privado, si esto afectó el tema del matrimonio de los extranjeros en República Dominicana. Hay un divorcio al vapor, Sí, un divorcio. hay un divorcio al vapor, pero se habló también de la posibilidad de matrimonio de extranjeros en República Dominicana que no tuvieran domicilio aquí. Si brevemente nos puede comentar un poquito. Bueno, sí, la ley, creo que la 544 sobre derecho internacional privado, ha creado, digamos, toda una plataforma para facilitar, digamos, todo lo que tiene que ver con, en el caso de los actos del Estado civil, donde el extranjero que viene a este país puede casarse. Digo, siempre se ha podido casar, solamente tiene que presentar al oficial de Estado civil todos los documentos requeridos, una declaración jurada de que no está casado o un acta de divorcio, si tuvo casado, y efectivamente el oficial de Estado civil lo casa sin ningún tipo de inconveniente. O sea, que esta nueva ley no impactó modificando nada. Negativa, no, absolutamente no. Bueno, yo creo que vamos a tener que emplazar a Braulio porque nos quedaron muchísimos temas en carpeta. Sobre todo nos quedó el divorcio. Sí. Nos quedamos en el matrimonio. Nos quedamos en el matrimonio, de manera que Braulio, tú quedas formalmente emplazado y en una próxima oportunidad vamos a tener que seguir, venir aquí principalmente para que abordemos los demás temas del Estado civil que nos quedaron pendientes y otros temas que tú manejas con mucha profundidad. De manera que muchas gracias. Yo encantado de la vida.